Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera epístola de Pedro. Vamos a leer los versículos del capítulo 3, versículos 1 al 5. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La expresión, las mujeres que esperaban en Dios, resume la responsabilidad de la mujer delante de su Creador. Ellas esperan en Dios. En esta ocasión quiero dirigir vuestra atención particularmente a los frutos que el Espíritu Santo produce en el alma de aquel que espera en Dios. El tema es muy pertinente para la mujer porque ella es más vulnerable que el hombre al descuido, a la desilusión, al dolor o al abuso y a la explotación. Esto se debe en parte a su naturaleza femenina. En comparación al hombre, ella es más delicada y sensible. Esta susceptibilidad se debe también a las mismas limitaciones de su cuerpo y a la posición subordinada que ocupa en relación a su marido. Tal subordinación le lleva a depender de él y a la misma vez le hace vulnerable a muchas cosas. Si el marido no cumple sus responsabilidades como debe, la mujer se encontrará humanamente indefensa, será vulnerable a aquellos males que causan dolor y que afligen el alma. Si el marido no cumple sus responsabilidades como Dios manda en su palabra, aquellas cosas que ella tiene derecho a esperar de su marido y de otros no se materializarán. Esto significa que debido a su rol y posición, ella será más vulnerable en esta vida a muchos desengaños, desencantos, frustraciones y dolor. En muchas ocasiones no encontrará la satisfacción que esperaba encontrar en su esposo. Tristemente, muchas veces no recibe el apoyo de sus hijos. ¿Qué sustentará su corazón durante esos tiempos? ¿Qué le librará de rebelarse contra su marido y aún más rebelarse en contra de Dios? ¿Qué le manda a ella a estar sujeta a su marido? ¿Qué le ayudará a sujetarse y a obedecer a Dios en momentos difíciles? ¿Qué le ayudará a la mujer a triunfar y a prevalecer en medio de circunstancias aflictivas, adversas y desconcertantes? ¿Qué le llevará en tales circunstancias y desengaños a cumplir fielmente su rol y aún estar sujeta a su marido? Y a la vez tener un espíritu tierno y sereno. Las respuestas a estas preguntas se encuentran en aquellas cosas que Dios obra en y a favor de los que esperan en Dios. Cuando la mujer espera en Dios,
Él por su Espíritu, por su palabra y por las operaciones providenciales ministra a la mujer para que ella obedezca el mandato divino de una manera tranquila, segura y confiada hasta que Dios responda a su oración, la libre y la exalte. Pero alguien dice, lo que la mujer tiene que hacer si tiene problemas con su marido y él la descuida, es dejar que él siga por su camino y ella por otro. Este no es un buen consejo. Comportarse de esa forma creará otros problemas. Huir de los problemas no es una solución bíblica, no agrada a Dios, ni tiene su aprobación. Seguir ese camino, ese consejo, puede traer mucha tristeza, sinsabores, adversidad y miseria. Va en contra de la naturaleza y constitución de la mujer y del mandato de Dios. Si la mujer sigue tal camino, se apartará del Señor y terminará en ruina espiritual. Y si tiene hijos, tal conducta les afectará fuertemente. Pero antes de seguir adelante, quiero abundar más sobre las desilusiones y aflicciones que la mujer a menudo sufre mientras espera el cumplimiento de sus expectativas legítimas en lo que respecta a su marido y a sus hijos. Ya que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, es legítimo que ella espere que él sea un líder sabio, amoroso, afectuoso, justo, considerado, comprensivo y piadoso, y que gobierne su hogar según los principios, las enseñanzas y los mandamientos del Señor. Ahora, ¿qué ocurre cuando el esposo, por su descuido espiritual, no asume su responsabilidad y descuida sus deberes? Lo que sucede generalmente es que la mujer se desanima, se siente decepcionada, defraudada y herida. Otra expectativa legítima que las mujeres tienen es la de esperar que sus maridos suplan razonable y adecuadamente para las necesidades del hogar. Ya que Dios llama a la mujer a trabajar principalmente en el hogar, es la responsabilidad del esposo de buscar y obtener un trabajo que le permita proveer las cosas que el hogar y la mujer necesitan. Pero ¿qué es lo que sucede a menudo cuando el marido no provee lo que su esposa y su hogar necesitan? ¿Qué sucede cuando lo que él gana no lo administra bien o lo malgasta? Esta situación crea muchas tensiones en el corazón de la mujer. Esto le preocupa, crea ansiedad e intranquilidad en ella. Le pueden llevar a dudar del amor de su esposo hacia ella y hacia su hogar. A veces esta situación la desespera, la desanima, la irrita. La irresponsabilidad y falta de una provisión adecuada crea en el hogar un ambiente inestable e inseguro que produce ansiedad y afecta a la mujer. A veces cuando el marido no provee adecuadamente porque no administra bien el dinero, anima a su esposa a trabajar fuera de la casa para que le ayude a proveer para la familia. Él le dice, tengo que pagar esto, aquello y lo otro, y después viene esto y aquello otro. Ay, debes salir, ayúdame, debes salir a trabajar. Cuando la esposa comienza a explicarle lo que esto significa o lo que implica, él le menciona acerca de que esto se convertirá en un obstáculo para criar y educar a los hijos, que
¿Cómo responder? ¿Cómo reacciona? Pues se irrita y comienza a decirle cosas que tienden a producir en ella un sentido de culpa. A pesar de esta preocupación legítima por parte de la esposa, él sigue argumentando para tratar de convencerla que ella tiene que salir fuera a trabajar. Como antes expliqué, la falta de provisión no se debe a que no entra suficiente dinero, sino que él no lo administra como debería hacerlo. En fin, tanto insiste el esposo que la pobre mujer sale de su hogar o sale de su casa a trabajar. Ahora, esto no significa que este trabajo la exime de sus deberes domésticos, o que esto disminuye el trabajo en su casa. No, ahora no solo tiene que trabajar fuera, ahora no solo tiene que trabajar en el hogar, haciendo lo que antes hacía, sino que tiene más trabajo que antes. ¿Y qué sucede cuando regresa de su trabajo a su casa? ¿Recibe ella la ayuda de su marido para que ella pueda hacer todo lo que tiene que hacer en su casa? No. Llega a su casa y los platos, cacerolas, el sartén no se han lavado. Aunque su marido llegó a la casa antes que ella, aún más no hizo nada para ayudar a preparar la comida. El maridito no tomó tiempo para ayudar a su mujer porque estaba con sus amigos jugando fútbol o viendo su programa favorito en la televisión. Además, está muy cansado para ayudarla porque su trabajo es sumamente agotador. Estas cosas tienden a desesperar a la mujer, a cualquiera. La insensibilidad de su marido le irritan, se siente abandonada. Estas cosas le entristecen, a veces la desesperan, le causan dolor. Otra expectativa legítima de las mujeres es que sus hijos la aprecien, la respeten, la consideren, la amen. Pero ¿qué sucede en muchos hogares? Los hijos no tratan a su madre de esa manera. Tal vez siguiendo el mal ejemplo del padre. Son insensibles, egoístas, viven en su propio mundo. Criados en una sociedad egoísta, son insensibles a la situación en que se encuentra su madre. No son sensibles a las necesidades de ella. Desde su perspectiva egoísta, ellos piensan que su madre está ahí para servirles, para ayudarles, para darle todo lo que necesitan. Esta situación produce tristeza, quebranta el corazón de la madre, que a pesar de tanto esfuerzo, sacrificio, sea tratada de esta manera por sus hijos. A la larga, esto produce irritación, amargura, conflictos, desesperación, puede aún deprimirle. Otra expectativa legítima de la mujer es que los hombres en la iglesia asuman la posición que Dios les ha dado como hombres y líderes. Ya que la mujer no puede desempeñar el rol y la función que deben desempeñar los hombres en la iglesia, es legítimo que la mujer o que las mujeres en la iglesia esperen que los hombres ocupen su lugar y cumplan su rol en la casa de Dios. Lamentablemente, por su descuido espiritual, su vagancia o su pereza, falta de celo por el Señor, su verdad, no cumplen su rol, no ocupan su lugar, no hacen lo que tienen que hacer en la iglesia. Esto tiende a inquietar el corazón de las mujeres, les causa tristeza
Ellas sufren al ver el desinterés, el descuido de los hombres. Sufren al no ver un liderazgo masculino en la iglesia. Los hombres no se ponen de pie a orar, a dirigir a la iglesia. Esto levanta inquietudes serias que desalientan a las mujeres, crea grandes tentaciones para ellas. Algunas se preguntan, ¿deberíamos hacer lo que ellos deben hacer? Esta situación tiende a crear ansiedad en aquella mujer que tome en serio la palabra de Dios, que ama a Cristo, que quiere ver que el reino de Dios se extienda. Esta situación tiende a crear cierta ansiedad en las mujeres. Lamentablemente, muchas de ellas, por desconfiar en el Señor, hacen el trabajo que no deben hacer, que está prohibido por el Señor en la iglesia. Hacen lo que los hombres deben hacer. Ellas sienten profundamente la ausencia del liderazgo de los hombres en sus hogares y en la iglesia. Escúcheme de cerca ahora, porque esto es importante. Muchos de esos movimientos femeninos y mucho de ese activismo no existirían si los hombres cumplieran su rol, su función, su trabajo y sus responsabilidades. Por falta de liderazgo espiritual y masculino, las mujeres hacen casi todo en la iglesia y cosas que no deben hacer. Enseñan en la iglesia cuando está reunida para adorar a Dios, dirigen los cultos, dirigen a la iglesia en la oración. No fuera necesario, y no es que debe hacerse tal cosa. Esa clase de movimientos y actividad entre mujeres, si los hombres estuvieran ministrando a sus mujeres como deben en el seno de su hogar, cuando las mujeres tienen preguntas, ¿qué le dice Pablo a las mujeres? Que pregunten a sus maridos, lo que implica que sus maridos tienen que conocer bien la palabra de Dios, que ellos tienen que aprender teología. Tienen que conocer lo que la palabra de Dios enseña para poder responder a sus esposas. Pero ¿qué sucede? Ellas no reciben la respuesta. ¿Por qué? Porque estos hombres están perdiendo el tiempo viendo televisión. No estudian, no se fajan. No, porque si nosotros hacemos esto juntas como mujeres, mire, esta organización y este movimiento tiene muchas cosas, mucha enseñanza, y cuando usted viene a ver, todo lo que supuestamente ellas pueden hacer o están haciendo es lo que le corresponde hacer en la iglesia. ¿Y qué pasa? No se hace en la iglesia porque los hombres no ocupan su lugar como líderes espirituales, saturados de la verdad de Dios que afecta su vida, queriendo hacer el bien. Las damas a veces se encuentran promoviendo los mismos males que ven en la sociedad. ¿Qué de malo tiene que algunas mujeres se reúnan con amistades y amigas aquí y allá? Ay, eso suena muy interesante, muy espiritual. No, es lo que hay detrás. ¿Y a qué lleva eso? Hermanos, yo no nací ayer. En fin, las mujeres se ven en un lugar que no le corresponde y se convierten muchas veces en de facto pastores.
¿Qué llevó a esas mujeres a tal cosa? Los hombres no ocupan su lugar. ¿Y qué deberían hacer las mujeres cuando eso ocurre en sus iglesias? Hacer lo que Dios dice. La mies es mucha, los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies para que Él dé hombres en la iglesia. Trate con ellos, los sacuda, los lleve a ese lugar en que vean que necesitan la instrucción, se pongan a leer sus Biblias, a leer buenos libros, a dejarse de perder el tiempo. En fin, la posición subordinada. No, antes de ese fin, me voy a ir a otra cosa. Esa clase de ministerio, si uno no se cuida, su resultado es que a veces algunas mujeres se construyen batuta y constitución. Si la iglesia no está haciendo lo que debe hacer, entonces la iglesia lo que tiene que hacer es arrepentirse, introducir reforma y llevar a los hombres bajo la guía del Señor a hacer lo que ellos deben ser. Qué felices estuvieran las hermanas al ver hombres en la iglesia. No se trata de machistas, se trata de hombres en el sentido bíblico, que amen a sus mujeres y le den un liderazgo espiritual. Jovencita, piensa en estas cosas. No te dejes llevar por los ojitos azules que tiene. O los verdes. Ay, pastor, a mí no me gustan ni los verdes, ni me gustan los azules. A mí me gustan los intermedios. A mí me gustan los que tienen... Estoy hablándote de la realidad. Estoy hablando de lo que las mujeres están sufriendo hoy. Es Él un hombre en el sentido bíblico. ¿Te va a dar un liderazgo espiritual o es un egoísta? Piensa en estas cosas antes de entregar tu corazón y dejar que tus emociones... ¡Ah! Este es el hombre que he estado esperando toda mi vida. Ustedes se ríen, pero antes de yo ir a Bolivia, hace muchos años atrás, creo que todavía mi esposo y yo no nos habíamos casado, ¿verdad? Y bueno, pues me comprometí para llevar un anillo allá, o algo así pasó, no me acuerdo bien. Y cuando llego allí en una escuela donde estamos, sale una jovencita a decirme: tú eres el hombre que yo esperaba. Voy a ver si me compongo ahora. En fin, la posición subordinada de la mujer en muchas situaciones le hace vulnerable a la preocupación, al temor y a sentirse insegura, agobiada, desorientada, frustrada, desanimada. Tales situaciones se convierten en tentaciones. Sus expectativas legítimas no se materializan. En esa situación, su confianza en su marido mengua, desaparece. A menudo sus expectativas terrenales, sus sueños se derrumban. Se siente abandonada y desamparada. Aunque tiene un esposo, vive como si fuera una viuda. Y óyeme bien, yo no sé lo que eso significa en la experiencia, pero el tener que tratar con hermanas en la iglesia en esa condición, uno siente con ellas. Tiene marido y no lo tiene. Se siente sola,
se sienten solas. Tienen esposo, pero es como si no lo tuvieran. ¿Cómo debería reaccionar la mujer cristiana ante esta situación? Cuando su marido es desobediente a la palabra, cuando sus hijos no le honran, cuando los hombres no actúan como hombres en la iglesia, cuando sus expectativas no se materializan. ¿Tiene ella el derecho en tales situaciones a desobedecer la palabra de Dios? ¿Tiene ella base o razones para dejarse controlar por el temor, la irritación, la impaciencia? ¿Tiene ella derecho para alimentar un espíritu vengativo en su corazón contra su esposo y su iglesia? ¿Tiene derecho ella para dar rienda suelta a ese espíritu? ¿Qué le ayudará a combatir y dar muerte a estas cosas en su corazón? ¿Qué le va a sostener en esas situaciones? Lo que le va a sostener, fortalecer, consolar y animar en ese tiempo es esperar en Dios. Las santas mujeres esperaron en Dios, estando sujetas a sus maridos. Durante ese tiempo en que ella espera en Dios, ¿qué va a pasar? Dios obrará o impartirá aquellas gracias espirituales que van a sostener y a fortalecer el corazón de esta mujer, que la van a sostener para que no se desplome, para que pueda hacer lo que Dios le manda hacer. Mientras ella espera en Dios, Dios la colmará de las bendiciones que ella necesita, que enriquecerán su alma y que la exaltan. Y yo no estoy inventando conceptos aquí. Esta es la realidad. Lo he visto con mis propios ojos. Una mujer en situación difícil, pero sostenida por la gracia de Dios, sin perder el control, sin a veces en lágrimas, pero aún así su fe no mengua. Y uno ve cómo Dios le está fortaleciendo en esa aflicción. No es en vano esperar en Dios. Queridas hermanas, quiero que ustedes sepan que nosotros en ningún momento justificamos los males mencionados por parte de los hombres. Males que nosotros como cristianos y hombres de Dios condenamos y combatimos mediante la enseñanza de la palabra de Dios, la exhortación, la reprensión, la amonestación y aún si es necesario la disciplina de la iglesia. No apoyamos esa conducta mala de los hombres, al contrario, lo que procuramos es que los hombres sean maridos sensibles, comprensibles. Líderes piadosos en su hogar, en la iglesia. Les exhortamos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Les exhortamos a cumplir con amor sus deberes como esposos y padres. Somos ejemplos para ellos y cuando el Señor nos convence de nuestro pecado, ¿qué hacemos? Vamos a la cruz, pedimos perdón a nuestras esposas. Mami, perdóname porque fui insensible, o tú tienes razón. Sí, porque esto es parte de nuestro ejemplo en la iglesia. Nosotros los pastores no somos perfectos. No uso eso para justificar imperfección. La perfección
es la meta y nos movemos hacia esa perfección en Cristo. Pero los pastores no son perfectos y ustedes no pueden esperar un hombre totalmente, completamente perfecto, porque si no se van a quedar sin pastor, sin ningún pastor. Pero ustedes tienen todo el derecho de esperar que sus pastores sean íntegros, que si ellos le hablaron fuerte a su mujer, así como fueron fuertes para hablar, que no sean magdalenas, sino que sean fuertes para pedir perdón. Está duro, ¿verdad? Y a veces mi esposa me ha agarrado, me ha dicho, me dice, yo quiero que tú seas un ejemplo en todo. Ay, ya usted sabe cuándo lleva. Hermanos, hermanas, esperamos que durante esta exposición de la palabra de Dios, ellos, si han descuidado sus deberes en su hogar, clamen a Dios y digan, oh Padre, perdóname, porque no he sido comprensivo y considerado con mi esposa. Hombre, siéntate en la oración, medita, piensa en esto y deja que lo mal que tú has hecho te afecte, te conmueva, te lleve a la cruz y a pedir gracia para ser el hombre que debes ser. Oh Padre, perdóname por mi egoísmo, ten misericordia de mí. Ayúdame a ser el hombre piadoso que debo ser y dar verdaderos frutos de arrepentimiento. Que mi esposa vea cambios en mí. Ay, cuando mi esposa me dice que vea algo positivo y se sonríe, ay, qué cosa agradable. Pero querida hermana, ¿qué tienes que hacer si tu marido es desobediente a la palabra? ¿Seguirlo en su desobediencia? ¿Hacer el mal para lograr el bien? ¿Decir el fin justifica los medios? Nosotros no somos jesuitas, somos cristianos evangélicos, protestantes, reformados. Hombres que por la gracia de Dios y la operación del Espíritu hemos recibido vida espiritual. ¿Qué deberíais hacer cuando él es desobediente? ¿Desesperarte? ¿Tomar los asuntos en tus propias manos? ¿Ser indiferente a lo que Dios espera de ti en esas circunstancias? No, hermana, Dios te llama a esperar en Él. Él te da ejemplos concretos de lo que esto significa, pues dice, las santas mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mujer, esto se puede hacer. Aquí en la palabra de Dios están los ejemplos. Tus ejemplos no están en las telenovelas. Sino en la palabra de Dios. Cuida tu corazón. Ay, pastor, yo no me puedo perder mi novela. Y usted ve a las mujeres sufriendo y llorando. Y se identifican tanto con aquella mujer que es víctima de ese don Juan. Usted le está diciendo, mira, te está engañando. Pero que ella no lo puede escuchar porque está en la televisión. Hermanos, las santas mujeres, esos son tus ejemplos. Los ejemplos bíblicos. Esperaban en Dios. Mira el ejemplo de Esther y de Abigail. Abigail vivía con un Nabal. Con un hombre sumamente insensato.
tú tienes problemas. No más que Abigail. ¿Qué hizo ella? Esperó en Dios, estando sujeta a su marido. Mientras esperaba en Dios, Él le dio sabiduría para saber cómo tratar a aquel hombre insensato. Dios la bendijo. No solo fue usada por Dios para impedir que David cometiera un gran mal, sino que también Dios la usó para librar a su hogar de la insensatez de su marido y de la destrucción inminente que venía. En este caso, Dios la libró hasta del mismo Nabal. No te libres tú. Eso le corresponde a Dios. Oye bien. Luego Dios exaltó a esta mujer, llegó a ser, oiga bien, esposa del rey. Ella esperaba en Dios. Mientras esperaba en Dios, Él le impartió la confianza, serenidad, tranquilidad que le permitieron cumplir sus responsabilidades, honrar a Dios, vivir tranquila y segura. Esperar en Dios no significa inactividad. Durante ese tiempo se hace lo que Dios manda, lo que su palabra revela. Se ora, se lee la Biblia, uno se deleita en Dios. El Salmo 37 es un salmo que tú debes conocer, familiarizarte con él, o por lo menos leerlo una y otra vez. Dice: no te irrites a causa de quienes los malhechores. A veces los esposos. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán. Versículo 3. Confía en el Señor. Eso es esperar en Dios. Confía en el Señor y haz el bien. Haz el bien. Habita en la tierra, cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hay mujeres cristianas que se olvidan de esta verdad. Afligida, mi marido no me ama, mi marido no me quiere, no pasa tiempo conmigo, esto y lo otro, que sí. Eso es real. Pero llegan a describir la situación de tal modo que uno dice: ven acá, ¿no estará ella convirtiendo a su marido en un ídolo? ¿Que ya no puede vivir sin su marido? ¿Sin el amor y el afecto de su marido? ¿Dónde está Dios en todo eso? Es legítimo de ella esperar que su marido la quiera, la ame, le trate con cariño, afecto. Pero ¿qué si él no? Si te quedas ahí, te vas a sentir miserable por mucho tiempo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Confía en Él, que Él actuará. Las oraciones de Abigail no fueron en vano. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale. ¿Cómo? Con paciencia. Espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites. ¿Por qué? Porque solo harías lo malo. Las santas mujeres esperaban en Dios. Mientras ellas esperan, Dios obra en sus vidas ciertos frutos espirituales importantes y necesarios. ¿Y cuáles son los frutos espirituales que se producen en el alma cuando la mujer espera en Dios? Yo no sé hasta dónde pueda ir, pero voy a empezar. Uno de estos frutos es gozo. Gozo, sí, gozo, aún en medio de la adversidad y la aflicción.
Aquella persona que se mantiene firme como viendo al invisible, viendo su fidelidad, su bondad, su misericordia, su soberanía, su poder, su amor, durante la aflicción o el sufrimiento, la adversidad o la injusticia, tendrá gozo, gozo que el mundo no conoce. Las Escrituras dicen en Romanos 12, versículo 12, gozosos, ¿gozosos en qué? En la esperanza. La esperanza en Dios produce gozo. Después dice, perseverando en el sufrimiento, versículo 60, versión del 60. Sufridos en la tribulación. ¿Cómo podemos sentir gozo y padecer sufrimiento a la misma vez? Podemos sentir gozo y gran gozo en medio del sufrimiento, porque eso es lo que Dios da a los que esperan en Él. Romanos 5, versículo 2 se refiere al gozo que Dios imparte. Romanos 5, versículo 2 se refiere al gozo que Dios imparte a través de la esperanza. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra griega kaukomeza, que se traduce al español gloriarnos, denota triunfo por una confianza gozosa en Dios, denota un gozo abundante que casi llega al borde de la jactancia. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza. A esto le sigue la expresión la gloria de Dios. La gloria de Dios en este versículo representa el estado futuro de bendiciones eternas que el cristiano gozará cuando la gloria de Dios se revele en la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos gloriamos. Es otra forma de decir, nos regocijamos grande y abundantemente, nos gloriamos en la esperanza. Esto significa que la esperanza produce gozo porque las múltiples bendiciones de Dios son seguras. Él cumplirá sus promesas. Lo que se espera se materializará, se cumplirá. Ninguna cosa, ningún hombre, por más grande afluente que sea, impedirá que Dios dé al creyente que espera en Él lo que Él ha prometido en su palabra. A pesar de nuestro sufrimiento, Dios nos dará lo que nos ha prometido. Este conocimiento imparte gozo. Ay, yo tengo un marido que no cumple. Esto me duele, pero tengo un Dios poderoso que cumple todas sus promesas. Romanos capítulo 5, versículo 3 añade, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo puede ser que nos gloriemos en las tribulaciones? Sí, así sucede, porque nuestra esperanza es segura. Aquel que nos salvó en su Hijo, aquel que nos ama, el que nos ha reconciliado con Él por la sangre de su Hijo, Él nos salvará de la vida venidera, pero Él también nos vindicará, nos librará y nos bendecirá. No lo dudes. Dios cumple siempre su palabra. El salmista dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿En qué condición Dios libró a David de todas sus angustias? David esperaba en Dios. En la aflicción, cuando parece que todo va de mal en peor, aún así sentimos gozo porque sabemos que nuestra esperanza en Dios es segura. Él a su tiempo obrará a nuestro favor. Mientras tanto,
Él seguirá sosteniéndonos en la aflicción y finalmente nos librará de todas nuestras angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Estas y otras promesas divinas animan el corazón de aquel que espera en Dios en la aflicción. Si no creemos en las promesas de Dios, nos desanimaremos. La ansiedad nos controlará, el temor también nos controlará. Y cuando el temor nos controla, comenzamos a hacer cosas que no debemos hacer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. He aquí Jesucristo sufriendo, pero aún en su sufrimiento tenía gozo. ¿Por qué? Porque él tenía sus ojos en el premio, en la promesa. Él no sufrió ni derramó su sangre en vano. Cada gota que él derramó no fue en vano. Querida hermana, pon tus ojos en Jesús, en sus promesas. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Esperar en Dios no solo produce gozo, sino también confianza. La confianza es el estado de un sentimiento seguro. Lo opuesto es el temor, inseguridad y ansiedad. Hermana, ¿qué será lo que te dará confianza? No importa cuán difíciles y adversas sean tus circunstancias, pues aquello que te dará confianza y tranquilidad es esperar en Dios. ¿Te acuerdas de Esther? ¿Te acuerdas de Esther? El marido tomó una decisión apresurada. No tomó tiempo para considerar bien las implicaciones de esa decisión. Tomó una decisión que afectaría no solo la vida de los judíos, sino también la de su mujer y la suya misma. A veces los hombres no ven las implicaciones de sus decisiones y cómo ellas van a afectar a sus esposas y a su hogar. Se cierran, no ven ninguna otra cosa que lo que ellos quieren hacer. Se centran en sí mismos al punto que no ven más nada que su necesidad inmediata o el placer inmediato que su decisión les traerá o le traerá. Tal vez ven algunos, tal vez algunos ven beneficios que tal decisión traerá, pero no se dan cuenta que a la larga tal decisión hará mucho daño. Ven algunas cosas, pero no las están viendo, no están viendo el cuadro completo de la situación y sus implicaciones, y se lanzan. Algo así fue lo que le sucedió al rey Asuero. ¿Cómo reaccionó Esther? Cuando se dio cuenta de las implicaciones de la decisión de su marido, ¿se desesperó? Observen, no vemos a Esther completamente desesperada, como si no hubiera alguien que pudiera ayudarle. Tampoco comenzó a hablar mal de su marido. ¿Qué maridito yo tengo? Tú no sabes ni mitad. No, ya no debes saber ninguna clase de cosas de tu marido. Ella no dijo: ¡qué hombre insensato! No, tampoco se dirigió a él irrespetuosamente, ni se comportó indecorosamente como Vasti. Ella reaccionó como reacciona una mujer que espera en Dios, que confía en Dios. Pidió que se ayunara por ella, y ella y sus doncellas ayunaron, clamaron a Dios. Esto es esperar en Dios. Observen, Esther esperó en Dios mientras estaba sujeta al rey y a su marido. Mientras esperaba en él,
Con ayuno, Dios le dio la confianza que ella necesitaba para hacer lo que debía de hacer. Confiando en Dios, fue a ver al rey. Y cuando éste le dio audiencia, le habló con sabiduría, respetuosamente. Dios honró y salvó a Esther, le dio el corazón de su marido. Él la escuchó. Así Dios salvó a Israel de la destrucción, y así Dios preservó a este pueblo del cual vendría el Mesías. En una forma, en cierto sentido, Esther tiene que ver con nuestra redención, porque ella esperó en Dios. Y porque ella esperó en Dios, Dios le dio la confianza, la sabiduría para tratar con su marido, y su marido actuó correctamente y el pueblo de Dios fue librado. Sí, por asuntos de tiempo voy a dejarlo ahí, pero Dios le da a aquella mujer que espera en Él gozo, confianza, estabilidad, consuelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y la Biblia también enseña que el consuelo viene de dónde, o qué medio usa el Señor. El Señor usa su palabra. Vemos el salmista que recibe consuelo al leer la palabra de Dios. Esto es esperar en Dios. Dios es el Padre de toda consolación. Él entiende y conoce todo lo que hay en tu vida. Él no es indiferente a ninguna de tus lágrimas. Y Él es el Padre de toda consolación. Él sabe cómo actuar en su providencia y qué hacer para traer consuelo a tu alma, para que tú puedas percibir su actividad y eso te dé mayor confianza en Él. Oh mujer, tú no estás sola. Espera en Dios. Las mujeres santas esperan en Dios, no se desesperan como las mujeres del mundo. Ellas no tienen a quién ir, pero ustedes, mujeres de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová.